Capítulo 4. El regocijo. La práctica de la celebración. El gozo es el asunto más serio que hay en el cielo. C.S. Lewis. Hace algún tiempo estaba bañando a nuestros 3 hijos. Tenía la costumbre de bañarlos a todos juntos, más que nada para ahorrar tiempo. Sabía que algún día tendría que suspender el baño en grupo, pero por el momento me parecía algo eficiente. Johnny estaba todavía en la bañera. Laura había salido ya y estaba confortable con su pijama puesto. Yo estaba tratando de secar a Mallory. Aunque estaba fuera del agua, estaba haciendo lo que se ha llegado a conocer en mi familia como la danza del Dida-Day. La misma consiste en que ella corre en círculos mientras canta una y otra vez, Dida-Day, Dida-Day. Es una danza relativamente sencilla para expresar una gran alegría. Cuando está demasiado contenta para aguantarse por más tiempo, cuando las palabras no sirven para expresar su euforia, tiene que danzar para dejar salir su gozo. Es entonces cuando hace el Dida-Day. En aquella ocasión me enojé. Mallory, apresúrate, le dije para hacer que se moviera. Y eso mismo hizo, comenzó a correr en círculos cada vez más rápido, mientras canturreaba el Dida-Day también con mayor rapidez. No, Mallory. Eso no es lo que yo te dije. Para el Dida-Day y ven aquí para que puedas secarte. Deprisa. Entonces me hizo una pregunta profunda. ¿Por qué? No tenía respuesta. Yo no iba a salir a ninguna parte, no tenía nada que hacer, no tenía que asistir a ninguna reunión, ni necesitaba escribir ningún sermón. Simplemente, estaba acostumbrado a estar corriendo, tan preocupado con mi pequeña agenda y tan atrapado en la rutina de ir pasando de una tarea a otra, que tenía ante mí mismo, vida, gozo y una invitación a danzar, y me los estaba perdiendo. Así que me levanté, y Mallory y yo hicimos juntos la danza del Dida-Day. Ella hasta dijo que la hacía muy bien para ser un hombre de mi edad. Más tarde, reflexionando sobre esto, me di cuenta que tiendo a dividir mis minutos en 2 categorías, vivir y esperar para vivir. La mayor parte de mi vida la paso en tránsito. Tratando de llegar a alguna parte. Esperando para comenzar. Conduciendo hacia algún lugar. Haciendo cola. Esperando a que termine alguna reunión. Tratando de terminar alguna labor. Preocupándome por algo malo que podría suceder. O enojado por algo que sucedió. En todos esos momentos, lo más probable es que no me halle totalmente presente, y que no sea capaz de estar consciente de la voz y los propósitos de Dios. Soy impaciente, estoy matando el tiempo, casi literalmente. Y esa solo es otra forma de decir que me estoy matando a mí mismo. Secar a los niños era algo de lo que quería salir cuanto antes. Lo irónico es que muchas veces, lo que impide que sienta gozo, es mi preocupación por mí mismo. El mismo egoísmo que impide que me derrame a mí mismo para regocijo de otros, también impide que observe la cantidad de pequeños regalos que Dios me da cada día y que me deleite en ellos. Por eso Walker Percy describe el aburrimiento como el yo repleto del yo. La vida no es así para Mallory. Su yo no está repleto, simplemente, vive. Mientras se está bañando tiene un momento de Dida-Day. Y cuando es hora de secarse, es otro momento igual. Después de secarse, será el tiempo de tener otro. La vida es una serie de momentos de Dida-Day. Por supuesto, no todos los momentos de la vida son felices. Siguen existiendo ocasiones que demandan lágrimas, como las rodillas peladas, y aquellas en que la secan de mal genio. Pero cada momento está repleto de posibilidades. Mallory no se pierde una buena parte de ellas. Está dándome clase acerca del gozo. Nuestro alegre Dios. Al menos en lo que al gozo respecta, G.K. Chesterton insistiría en que Mallory se parece mucho más a Dios que yo. Sus escritos están repletos del tema de la centralidad del gozo en la personalidad de Dios y en sus planes para la humanidad. Jesús vino como el portador de gozo. El regocijo que vemos en el más feliz de los niños solo es una pequeña fracción del gozo que reside en el corazón de Dios. Chesterton habla de esto en un memorable párrafo. Los niños, por la abundante vitalidad que poseen, porque en espíritu son violentos y libres, quieren que las cosas se repitan y no cambien. Siempre dicen, hazlo otra vez,
y las personas mayores no tienen la fortaleza suficiente para gozarse en la monotonía. Pero tal vez Dios sea lo suficientemente fuerte para gozarse en ella. Es posible que le diga cada mañana al sol, hazlo otra vez, y cada noche a la luna, hazlo otra vez. Tal vez el hecho de que todas las margaritas se parezcan no sea necesariamente automático, a lo mejor Dios hace por separado a cada una de ellas, pero nunca se ha cansado de hacerlas. Tal vez sea que Él tiene un apetito eterno de infancia porque nosotros hemos pecado y envejecido, y nuestro Padre es más joven que nosotros. Como ejercicio en contraste, imagínese por un instante qué dirían las primeras páginas de la Biblia si Dios no fuera un ser supremamente lleno de gozo. Imagínese al Génesis si Dios tomara su trabajo como lo tomamos nosotros tantas veces. En el principio eran las 9 de la mañana, así que Dios tuvo que ir al trabajo. Llenó una solicitud para separar la luz de las tinieblas. Pensó hacer las estrellas para hacer más bellas las noches, y los planetas para que llenaran el firmamento, pero por algún motivo le pareció que ya era demasiado trabajo, y además, pensó, ese trabajo no me corresponde a mí, así que decidió terminar temprano y no trabajar más aquel día. Miró lo que había hecho y dijo, con esto va a tener que bastar. Al segundo día Dios separó las aguas de la tierra seca, e hizo toda la tierra seca, plana, sin montañas y funcional, de manera que... ¡Maravilla! Toda la tierra se parecía a Idaho. Pensó en hacer montañas, valles y glaciares, selvas y bosques, pero decidió que no valía la pena, y miró lo que había hecho aquel día y dijo, con esto va a tener que bastar. Y Dios hizo una paloma para que volara en el aire y un pez para que nadara en las aguas, y un gato para que caminara en la tierra seca en 4 patas. Y pensó en hacer millones de especies más de todo tamaño, figura y color, pero no pudo despertar en sí mismo el entusiasmo por otros animales. En realidad, no se sentía demasiado entusiasta con el gato, además, ya era casi la hora de su programa favorito. Así que miró todo lo que había hecho y dijo, con esto va a tener que bastar. Y al final de la semana Dios se sintió seriamente agobiado, así que dio un suspiro de alivio y dijo, gracias a mí, hoy es viernes. Por supuesto, el Génesis no se parece en nada a esto. En lugar de expresarse así, palpita con la repetición de estas palabras, dijo Dios, y así sucedió, y Dios consideró que esto era bueno. En el primer día, dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena. El primer día fue un día de Dida Day, y Dios danzó un poco. Al día siguiente le dijo a la luz, hazlo otra vez, y la luz lo hizo de nuevo, y Dios volvió a danzar. Y así ha ido sucediendo día tras día, hasta hoy, hasta la mañana del día en que usted nació, hasta la mañana de este día en el que lee este libro. Así son las cosas con Dios, pero no con nosotros. Porque nosotros hemos pecado y envejecido, y nuestro Padre es más joven que nosotros, no comprenderemos a Dios mientras no comprendamos esto acerca de Él. Dios es el ser más feliz del universo. También conoce el dolor. Entre otras cosas, se recuerda a Jesús como varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Pero el dolor de Dios, al igual que su ira, es su respuesta temporal a un mundo caído. Ese dolor será desterrado para siempre de su corazón el día en que el mundo quede en orden. El gozo constituye la personalidad básica de Dios. Es su destino eterno. Dios es el ser más feliz del universo. La intención de Dios era que su creación reflejara ese gozo suyo. El Salmo habla de que el sol que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. No se trata simplemente de un lenguaje pintoresco, se trata de la creación que expresa el inalcanzable gozo, que solo Dios, por el hecho de ser, de existir y de saber que la existencia es buena. Como productos de la creación de Dios, como criaturas hechas a su imagen, debemos reflejar el intenso gozo que Él siente ante la vida. Por eso la Biblia no habla de que necesitamos solo el gozo en general, sino una clase de gozo en particular que caracteriza a Dios. Después de enseñar sobre la necesidad de obedecer, Jesús les dijo a sus amigos que su propósito era que ellos estuvieran llenos de gozo, pero no de cualquier clase de gozo. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Según Jesús, el problema que tenemos los seres humanos no es que seamos demasiado felices,
sino que no somos lo suficientemente felices. Lewis Midis lo expresa de esta forma: perdernos el gozo es perdernos nuestra razón de existir. C.S. Lewis decía, el gozo es el asunto más serio que hay en el cielo. El apóstol Pablo escribió, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. La Biblia coloca al gozo dentro de la categoría de las cosas que no son optativas. Es una orden. La falta de gozo es un pecado serio, un pecado el cual la gente religiosa tiene la especial tendencia a consentir. Tal vez sea el pecado que se tolera con más facilidad en la iglesia. Es muy extraño que sea objeto de disciplina en ella. A los teleevangelistas no les cancelan los programas por manifestarlo de manera notable. No obstante, cuánto daño le han hecho a la causa de Cristo los cristianos sin gozo. James Joyce escribe en Un retrato del artista cuando era joven, acerca de la decisión de Stephen Dedalus, su héroe, de no hacerse sacerdote. Stephen tiene una visión de lo que va a sucederle a su rostro, de cómo llegará a ser como los otros rostros de otras personas religiosas que él conoce, una masacre carente de alegría que refleja un día de depresión, amargada y piadosa, repleta con los rojizos tintes de una ira reprimida. Con cuánta frecuencia las personas han comprendido mal a Dios porque le han atribuido el espíritu sombrío, crítico, defensivo y agotador de muchos que se proclaman seguidores suyos. En este universo hay un ser que quiere que usted viva angustiado, pero ese no es Dios. Francisco de Sales escribió, el maligno se complace en la tristeza y la melancolía, porque él mismo es triste y melancólico, y así lo será por toda la eternidad. De ahí que quiera que todos sean como él. El gozo y la gratitud. Se nos invita a regocijarnos en todos los momentos de la vida, porque cada momento es un don. De vez en cuando se levanta el velo y nos damos cuenta. La primera amistad estrecha que tuve en mi vida comenzó cuando tenía 15 años. Chuck y yo fuimos juntos a la escuela secundaria y al colegio universitario, salimos juntos en parejas, y nos rechazaron juntos también, éramos confidentes, consejeros y grandes amigos, y pasábamos juntos todos los sucesos importantes de la vida. Hace varios años Chuck me llamó para decirme que tenía cáncer. Tenía que someterse a unos tratamientos difíciles. Actuando de forma típica suya, se rapó la cabeza antes de que comenzara la quimioterapia, se la untó de goma de pegar, se echó polvo dorado y anduvo por toda la casa en ropa interior, mientras se daba el título de quimioman. En aquellos momentos, Chuck y yo vivíamos a más de 3.000 kilómetros de distancia, pero hablábamos todos los sábados por la mañana mientras estaba bajo el tratamiento. La quimioterapia le destruyó el apetito, no era capaz de retener los alimentos. Se puso tan demacrado y bajó tanto de peso, que hasta a sus propios hijos les costaba reconocerlo. Hubo un momento en que le comenzó una infección, y por poco tiempo todo se volvió impredecible, por lo mucho que la quimioterapia le había debilitado su sistema inmunológico. Pero logró salir de aquella situación, y terminó su tratamiento. Quimioman había vencido. Un mes más tarde, tuvo su primer examen posterior al tratamiento. Me llamó aquella noche. El cáncer había regresado, según le dijo el médico, y a un nivel tan alto como el que tenía antes del tratamiento. Como él mismo era médico, sabía que si el cáncer volvía tan rápido y con tanta fuerza, eso significaba que iba a morir. Era una sentencia de muerte. Me sentí paralizado. Aquella noche cuando me acosté no podía ni orar. Esto es un error, protesté. Van a descubrir que todo anda bien. Me maravillé de lo rápido que entra uno en un estado de negación. A la mañana siguiente, a las 6:30, Chuck me volvió a llamar. No te lo vas a creer, me dijo. En el laboratorio, alguien había cambiado por error sus resultados con los de otro paciente que aún no había ni siquiera comenzado el tratamiento. Al final resultó que el cáncer de Chuck había desaparecido, y aunque ya han pasado muchos años, no ha vuelto a aparecer. Voy a vivir. Me decía mi amigo. Voy a vivir para ver crecer a mis hijos. Voy a envejecer junto a mi esposa. Voy a vivir. Durante unos momentos todo lo que hicimos fue llorar ante el teléfono como un par de personajes de un comercial. Chuck me dijo que estaba lleno de una gratitud que nunca antes había conocido. No podía parar de tocar a sus hijos y de abrazar a su esposa.
Las cosas que lo habían molestado antes se habían desvanecido hasta volverse insignificantes por completo. Iba a vivir y de repente, no solo lo supo con la mente sino que experimentó la verdad de que la vida es un don. No nos la ganamos, no la podemos controlar, ni podemos dar por seguro un solo momento de ella. Cada tic-tac del reloj es un regalo de Dios. Todos los días son de Dida Day. La necesidad de gozo en la vida espiritual. Hemos subestimado grandemente la necesidad del gozo. Nehemías le dijo a su afligida congregación, no lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios, ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quien no tenga, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es fortaleza, su ausencia crea debilidad, o, en palabras de Dallas Willard, el que no lleguemos a alcanzar una vida profundamente satisfactoria siempre tiene el efecto de hacer que las acciones pecaminosas parezcan buenas. Ahí se encuentra la fortaleza de la tentación. Normalmente, nos es más fácil vise las tentaciones si somos básicamente felices en la vida. Por lo tanto, el hecho de desechar los goces y los placeres asociados con nuestra vida corporal y nuestra existencia social por no ser espirituales, es algo que, en realidad puede tener el efecto de debilitarnos en nuestros esfuerzos para actuar correctamente. He aquí una labor clave para tener vitalidad espiritual, tenemos que ordenar nuestra vida de tal forma que el pecado deje de parecernos algo bueno. Nos da la sensación de que cuando la Madre Teresa conducía en medio de la congestión del tráfico no le costaba mucho refrenarse de hacer gestos vulgares o de ponerle apodos a los demás conductores. ¿Por qué? Porque este tipo de acciones ya no le parecían atractivas. Había hallado una mejor forma de vivir. El gozo del Señor le había dado fortaleza. Por raro que parezca, no parece que haya llegado el momento de que nos tomemos en serio el gozo. Usted se puede convertir en una persona alegre. Con la ayuda de Dios es realmente posible. Los escritores de la Biblia no nos lo ordenarían si no fuera así. Sin embargo, el gozo es una habilidad aprendida. Usted tiene que hacerse responsable de su gozo. No su amigo, o uno de sus padres, o su cónyuge, sus hijos o su jefe, su gozo es responsabilidad suya. Esto no es fácil para algunas personas. Tal vez tenga el gozo deteriorado. Va a tener que pelearlo para obtenerlo. Pero se puede. La celebración estratégica. Las personas que quieren buscar el gozo tienen necesidad especial de practicar la disciplina de la celebración. Esa es la principal razón por la que vemos que se les da gran importancia a las fiestas en el Antiguo Testamento. Los momentos de fiesta se debían convertir en experiencias transformadoras, lo mismo que los momentos de meditación y ayuno. Por lo general las celebraciones comprenden actividades que producen placer, reunirnos con gente que amamos, comer, beber, cantar y danzar. Una celebración es espiritual cuando celebramos al mismo tiempo que meditamos en el Dios tan maravilloso que nos ha dado unos dones tan estupendos. Tenemos que ordenar nuestra vida de tal forma que el pecado deje de parecernos algo bueno. Las palabras de Nehemías expresan este espíritu de celebración. Originalmente las fiestas eran días santos. Con frecuencia pensamos en la disciplina como la privación de las cosas agradables, pero Nehemías le ordenó al pueblo que apartara un tiempo para divertirse con ellas, como disciplina para la transformación de la persona. Comer bien, en otras versiones habla de comer grosuras, es algo que puede ser tanto una disciplina como ayunar. De los profetas esperamos que nos digan que comamos langostas y coles de Bruselas, o tal vez que no comamos nada, pero aquí vemos a Nehemías distribuyendo lo que equivaldría a pizzas y hamburguesas. La celebración verdadera es lo inverso al hedonismo. El hedonismo consiste en exigir cada vez un mayor placer con vistas a la gratificación personal. Siempre le sigue la ley llamada de la tolerancia, que consiste en que aquello que nos producía gozo ayer, ya no nos lo produce hoy. Nuestra capacidad para el gozo disminuye. La celebración no es así. Cuando celebramos ejercemos nuestra capacidad para ver y sentir bondad en los dones más simples de Dios. Hoy nos podemos deleitar en algo que tal vez ayer ni siquiera habíamos notado. Nuestra capacidad para el gozo va en aumento. Entonces, ¿cómo buscar el gozo? Comience ahora mismo.
El primer paso en la búsqueda del gozo consiste sencillamente en comenzar ahora mismo. El salmista dice, este es el día en que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos en él. No dice, ayer fue el día del Señor, qué día tan feliz fue. Tampoco dice, mañana va a ser un gran día, así que voy a aguantar hasta entonces. Este día, con todas sus deficiencias, es el gran día de D-Day. Todos vivimos con la ilusión de que algún día, cuando la situación cambie, tendremos gozo. Vamos a la escuela y pensamos que seremos felices cuando nos graduemos. Somos solteros y estamos convencidos de que vamos a ser felices cuando nos casemos. Nos casamos y decidimos que vamos a ser felices algún día, cuando tengamos hijos. Tenemos hijos y decidimos que seremos felices cuando crezcan y salgan del nido. Entonces se van y pensamos que éramos más felices cuando aún estaban en casa. El salmista dice, este es el día. Es el día en que el Señor actuó, un día redimido por la muerte de Cristo. Si vamos a conocer el gozo, tiene que ser este día, hoy. Ahora bien, esto hace que surja una pregunta, ¿cómo puedo regocijarme en medio de toda la angustia y todo el sufrimiento que hay en el mundo? Es justo tener gozo en un mundo lleno de hambre, violencia e injusticia. Precisamente aquí es donde hacemos uno de los descubrimientos más sorprendentes. Muchas veces son las personas más cercanas al sufrimiento las que tienen el gozo más poderoso. Los amigos de la Madre Teresa dicen que, en lugar de sentirse abrumada por los sufrimientos que la rodeaban, lo que hacía era irradiar gozo mientras se dedicaba a su ministerio de misericordia. Uno de los oficiales ingleses presos en Flossenburg con Dietrich Bonhoeffer decía de él, Bonhoeffer siempre me daba la impresión de que estaba esparciendo una atmósfera de felicidad y gozo sobre los incidentes más pequeños, y una profunda gratitud por el simple hecho de estar vivo. El resultado es que el verdadero gozo solo les llega a quienes han entregado su vida a algo mayor que su felicidad personal. Donde es más visible esto es en vidas extraordinarias como la de santos y mártires. Sin embargo, no es menos cierto en relación con gente común y corriente como nosotros. Una de las pruebas de que el gozo es auténtico es su compatibilidad con el dolor. En este mundo el gozo es siempre un gozo, a pesar de. Es, como decía Karl Barth, un no obstante retador, que permanece como detención total de la amargura y el resentimiento. Si no nos regocijamos hoy, no nos regocijaremos nunca. Si esperamos hasta que todas las condiciones sean perfectas, aún estaremos esperando cuando muramos. Si nos vamos a regocijar tiene que ser en este día. Este es el día en que el Señor actuó. Es el día de D-Day. Búsquese un mentor de gozo. Todos conocemos a unas cuantas personas que son portadoras de gozo. Cuando estamos con ellas nos dan vida. Valórelas, agradézcaselo. Sobre todo, busque intencionalmente estar con ellas. Eso es importante porque en nuestra vida también hay otras personas que han rechazado el gozo, que se han dedicado a ser víctimas, y tampoco quieren que nosotros tengamos gozo. Son como los agujeros negros del espacio sideral, si se lo permitimos, nos extraen todo el gozo. Un agricultor tenía un vecino de esos que están siempre quejándose, una especie de aguafiestas continuo. El agricultor decidió impresionar a aquel hombre aunque fuera una sola vez en su vida, así que compró el mejor perro de caza del mundo, lo entrenó muy bien e invitó a su amigo infeliz a cazar. Entonces le mostró a este vecino que su perro se podía quedar quieto durante toda una hora y olfatear una pista a 2 kilómetros de distancia. No hubo reacción alguna. Desde su escondite, el agricultor le tiró a un pato, que cayó en medio de la laguna. Dio una orden, el perro salió trotando, caminó sobre la superficie del agua, recogió el ave y la soltó a los pies de su amo. ¿Qué le parece esto?, le dijo desafiante a su vecino. Esta fue la respuesta del vecino. O sea, que su perro no sabe nadar, ¿no es cierto? Todos conocemos personas así. Todos tenemos que soportar en la vida a unas cuantas de esas personas destructoras del gozo. Necesitamos amarlas lo mejor que podamos, pero también tenemos que tener mucho cuidado de no permitir que nos moldeen a su estilo. Tal vez necesitemos limitar el tiempo que pasamos con ellos. Y por supuesto, necesitamos restringir su capacidad para influir sobre nuestro corazón.
Tal vez la afirmación menos sorprendente de las Escrituras sea una que aparece en Proverbios: una mirada radiante alegra el corazón. Necesitamos identificar a unas cuantas personas de las que desempeñan ese papel en nuestra vida, sobre todo si tendemos a tener dificultades con nuestro gozo. Haga una cita de gozo en la que pase algún tiempo con una persona así esta semana. Necesitamos adquirir la costumbre de pasar una mayor cantidad de tiempo junto a personas que nos den más vida y nos produzcan más gozo. Podríamos llevar esto un paso más allá y pedirle a alguien que sea nuestro mentor de gozo. Halle una persona que manifieste ese gozo y dígale que usted está tratando de salir de un estado en el que se siente incapaz de sentir regocijo. Comiencen a orar juntos para que el Espíritu produzca en su vida este fruto en mayor abundancia. Aparte un día a la semana. Si no nos es fácil sentir gozo, tal vez tengamos que destinar un día a la semana para que sea nuestro día personal de Dida Day, lleno de cosas agradables. Entre ellas se incluyen cosas que parecerían triviales. Bonhoeffer escribió que sus comidas en la prisión le daban la oportunidad de ejercitar la disciplina del gozo. Dios no puede soportar esa actitud poco festiva y carente júbilo nuestra en la cual nos comemos nuestro pan con dolor, con una prisa agitada y pretenciosa, o incluso, con vergüenza. Por medio de nuestras comidas diarias nos está llamando a regocijarnos, a tener un momento de fiesta en medio de nuestro día de trabajo. Dedique un día entero a tener actos de celebración, de manera que el gozo termine influyendo sobre toda su vida. Un día por semana, coma lo que le encanta comer, escuche la música que le mueve el alma, juegue un deporte que lo desentuma y desafíe, lea libros que le refresquen el espíritu, use ropa que lo haga sentirse feliz, rodéese de belleza, y mientras hace esas cosas dele gracias a Dios por su maravillosa bondad. Reflexione sobre lo amable que es Él, que ha pensado en todos esos regalos. Dedique un tiempo a experimentar y saborear el gozo, y después dirija su corazón hacia Dios, de manera que llegue a saber realmente que Él es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Nada es demasiado pequeño si produce en nosotros un gozo auténtico y hace que nos volvamos hacia Dios con gratitud y placer. En general, creo que hemos subestimado lo importante que es el placer en la formación espiritual. En sus imaginarias cartas del diablo a su sobrino, C.S. Lewis presenta al tío Scrutopo, un demonio mayor, aconsejando a su sobrino sobre las formas de tentar a los humanos. Esto es lo que escribe. No te olvides nunca que cuando tenemos que ver con cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido, en territorio enemigo. Yo sé que hemos ganado a muchas almas por medio de los placeres. Pero también sé que fue Él quien los inventó y no nosotros. Él fue quien hizo los placeres. Hasta el momento todas nuestras investigaciones no nos han capacitado para producir uno solo. Todo lo que podemos hacer es animar a los humanos a tomar los placeres producidos por nuestro enemigo, en momentos, formas o grados que él ha prohibido. La fórmula consiste en un apetito cada vez mayor por un placer cada vez menor, capturar el alma del hombre sin darle nada a cambio. Eso es lo que alegra de verdad el corazón de nuestro Padre. Desconéctese toda una semana. Las Escrituras recogen muchas ocasiones en que hubo personas que hicieron ayuno, absteniéndose de ingerir alimentos, entre ellas, el propio Jesús. Sospecho que si Él estuviera corporalmente con nosotros hoy, también hablaría de una clase diferente de ayuno. En lugar de un refrigerador vacío, este ayuno tendría que ver con los equipos de entretenimiento desconectados en el hogar. Las estadísticas son del conocimiento de todos. Nielsen informa que los televisores de los Estados Unidos permanecen encendidos un promedio de 6 horas diarias. Hace más de una década, un periódico de Detroit les ofreció a 120 familias $500 a cada una por soportar un mes entero sin ver televisión. 93 de ellas rechazaron el ofrecimiento, las otras 27 familias informaron que su vida mejoró notablemente durante el mes en que no vieron televisión, pero después volvieron a sus antiguos hábitos como televidentes. Una de las ironías de esto es que mucha gente ve televisión porque está cansada y quiere descanso para su mente y cuerpo. Ahora bien, ¿con cuánta frecuencia oímos que alguien dice en nuestro trabajo algo como esto? Estuve viendo televisión desde las noticias de la tarde hasta los programas de entrevista a medianoche y me siento rejuvenecido, renovado, lleno de nueva vitalidad, y refrescado.
Qué tarde tan maravillosa y memorable. Estoy agradecido por el don de la televisión en mi vida. Lo peor de la televisión no es que no nos ponga muchas cosas en la mente, sino que impide que hagamos muchas otras. Mata la intimidad y la conversación e interrumpe el hilo del pensamiento. La terapeuta Dolores Keren le pidió a una familia que escribiera lo que más escuchara en su casa durante un periodo de 2 semanas. Las 2 frases más frecuentes dejaron pasmada a la familia: ¿qué están poniendo? Y échate para allá. Intente algo radical, dedíquese a la disciplina de desconectarse durante toda una semana. Comprométase a un ayuno en frío de una semana sin televisión. No vea Oprah, Dave, Guiding Light, American Gladiators, ni la película morbosa de la semana. Desconecte físicamente el televisor de la corriente y déjelo así una semana. Pídale ayuda a Dios y declare una semana de jubileo. Use el tiempo que ha liberado para hacer cosas que necesita hacer o que ha estado pensando hacer. Duerma más. Lea algo. Tenga una conversación realmente buena. Vivimos en una era de melancolía. La depresión ha reemplazado a la ansiedad en el papel del resfriado común de la vida emocional. La proporción de suicidios ha aumentado de manera alarmante como causa de fallecimiento, sobre todo en la gente joven. Más grave aún es el hecho de que la depresión por lo general es tan frecuente en la iglesia como fuera de ella. Al menos, hay una notable excepción. Janice Gelant ha estado investigando entre los Amish del condado de Lancaster, en Pensilvania, desde los años 70. Sus conclusiones señalan que los Amish tienen un porcentaje de depresiones notablemente menor que la población general de los Estados Unidos. Con excepción de los estados maniáticos depresivos, que parecen tener una fuerte influencia genética. Es irónico que en unos tiempos en que nos apoyamos fuertemente en la industria del espectáculo para que nos brinde un alivio del aburrimiento y de las exigencias de la vida diaria, el grupo menos deprimido de nuestra sociedad sea el que desdeña el uso de todo tipo de aparatos electrónicos. En realidad, hasta el diagnóstico de la fase maniática del desorden maniático depresivo era difícil, a causa del estilo de vida de los Amish. Los ejemplos típicos consistían en hacer correr demasiado al caballo y al coche, usar en exceso un teléfono público y hacer planes para tomarse unas vacaciones en las estaciones menos oportunas. He aquí el gran reto. Es posible que la Iglesia ayude a la gente a llegar a una transformación total al mismo tiempo que siga comprometida con lo que Robert Hughes ha llamado una cultura de la queja. Podemos estar realmente en el mundo sin ser de él, como nos exhortó Cristo a ser. La realidad de condiciones como la depresión sugieren que tal vez sea mucho más difícil de lo que pensamos. Discipline su mente para que vea la vida desde una perspectiva bíblica. En gran parte, el gozo procede de una cierta forma de pensar. Los psicólogos especializados en el conocimiento nos recuerdan que siempre, entre lo que nos sucede y nuestra reacción, se encuentran nuestras creencias y nuestras interpretaciones de esos sucesos. Este pensamiento nos ayuda a comprender el irreprimible tema del gozo en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento se dedicaban, no tanto a alguna forma de pensamiento positivo, como a lo que pudiéramos llamar un pensamiento escatológico. Es decir, veían todo lo que acontecía a la luz de la resurrección y el triunfo final del Cristo resucitado. Hace falta una cierta especie de heroísmo para celebrar lo que merece ser celebrado, aun en momentos en los cuales todos los detalles son desastrosamente desfavorables. Hay un relato que es uno de mis favoritos y que expresa esa clase de espíritu. Procede de Robert Falgem, y se refiere a una boda producida en una escala gigantesca por un personaje desquiciado conocido solo como la madre de la novia. Toda la operación, desde la orquesta de 18 maestros hasta las listas de bodas esparcidas por la mayoría de los estados de la Unión, y la preparación de 24 damas de honor con sus caballeros, niños encargados de regar pétalos y los portadores de los anillos, era una escala que solo se suele ver durante la invasión militar de un país de buen tamaño. Pero todos los planes marchaban bien, hasta el momento cumbre del desfile de entrada. La novia llevaba horas vestida, tal vez días. No le quedaba adrenalina en todo el cuerpo. A solas con su padre en la sala de recepción de la iglesia, mientras el desfile de las damas seguía y seguía, había recorrido las mesas repletas de alimentos de alta gastronomía y sin darse cuenta había probado las pequeñas mentas rosadas, amarillas y verdes.
Después fue picando en los cuencos de plata llenos de frutos secos mezclados, comiéndose las pecanas. A esto siguieron unas o dos bolas de queso, unas cuantas aceitunas maduras, un puñado de almendras garrapiñadas, un pequeño embutido pinchado con un palillo adornado, un par de camarones forrados en tocino y una galleta untada con una generosa cantidad de paté de hígado. Para pasar todo esto, un vaso de champaña rosada. Su padre se lo dio para calmar los nervios. Lo que llamaba la atención cuando la novia se detuvo en el umbral de la puerta no era su traje, sino su cara. Estaba pálida porque lo que estaba entrando por el pasillo era una granada activa con el seguro quitado. La novia vomitó justamente cuando pasaba junto a su madre, y cuando digo que vomitó, no estoy hablando de una educada regurgitación diminuta de damita en su pañuelo. Vomitó en grande. No hay ninguna palabra fina para expresarlo. Lo que quiero decir es que vomitó en abundancia frente al coro, alcanzando a las damas de honor, al novio, a uno de los que llevaban los anillos y a mí. Solo hubo dos personas que no perdieron la sonrisa. Una de ellas era la madre del novio, la otra era el padre de la novia. Falgem explica que se reunieron en la sala de recepción, donde tuvieron una ceremonia mucho más tranquila y menos aparatosa. Y como todo el mundo lloró, como se supone que haga la gente en las bodas, mayormente porque el novio sostuvo a la novia en sus brazos durante toda la ceremonia. Y ningún novia ha besado con mayor ternura que él. Pero la mejor parte de la historia es que 10 años más tarde, todos fueron invitados de nuevo a otra fiesta para celebrar el desastre de aquel día. Lo habían visto todo en 3 televisores, la madre de la novia había hecho que estuvieran funcionando 3 cámaras al mismo tiempo durante la boda. Y aquella fiesta la hizo la propia madre de la novia. ¿Cómo era posible que aquella gente se alegrara cuando todo había salido tan mal? Porque a pesar de todo el desastre, la novia había logrado atrapar al novio. Al terminar el día eso era todo lo que importaba. La novia había conseguido al novio. Era un día de D-Day. ¿Cómo se puede ser una persona alegre en medio de un mundo repleto de dolor? Vea esta promesa que aparece muy cerca del final mismo de la Biblia. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado, el novio celestial ha conseguido a su novia. El gozo que le está reservado al pueblo de Dios es tan grandioso que la única imagen que le puede hacer justicia es la del regocijo que hay entre un hombre y su amada. Entonces veremos la boda de la cual las bodas más grandiosas de esta tierra solo han sido una pálida sombra. Entonces Dios va a danzar con su pueblo. Entonces el gozo va a reinar sin disminuciones ni interrupciones. Entonces se cumplirán las palabras del profeta, que estaba tratando de expresar lo inexpresable: ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. El apóstol Juan trató de decir esto mismo también: él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces será el amanecer del gran día de D-Day que nunca tendrá fin.